¿Por dónde se empieza en un día como hoy? Como decía Benemar, escoja usted que canto yo, por donde usted quiera. ¿Por dónde? Oiga, 6 de abril, viernes, Viernes. y el cuerpo Lo sabe. lo sabe. Dos cosas rescato importantes de todas las que usted dijo, las que se me quedaron en la mente. Veraguas. Veraguas es una provincia que ha jugado un papel importante en la consolidación del Estado Nacional y en la lucha anticolonialista para quitarnos el poder extranjero que usurpó nuestro principal recurso. Bueno, es que tenía ese centro de pensamiento que era la normal de Santiago. Y hombres como Asunción Sequeira, Pinzón, Gerardo González, Omar Torrijos, Amores, Blanco, Murgas, en fin, que constituye una élite del pensamiento. Bueno, mi homenaje a Veraguas. Eso es. En este desarrollo. También, esto que pasa en África, una de las cosas más terribles que yo miro en África es que el colonialismo europeo, que tantos golpes de pecho se da, Europa, fue tan brutal que la división política de África fue hecha con el propósito de fomentar las discordias entre las diferentes etnias. Bueno, no olvides que en el Congreso de Berlín, que fue en 1885 donde se realiza eso, pues le toca a Bélgica esto. Y Bélgica hace una diferencia. Quienes tienen más de 30 vacas son tutsis y los que tienen menos son hutus. Ficticia totalmente, que provoca esta masacre pues 100 años después. Oiga, le voy a decir algo y le voy a pedir que si usted identifica quién es el autor de este pensamiento tan duro. Revise el origen de su enojo, le dice el presidente de los Estados Unidos. Porque los problemas suyos son con el Congreso, con sus políticos, con su policía. No tenemos miedo a negociar, pero no negociaremos con miedo. ¿Quién dijo eso? López Obrador, es lo único que me suena. No, lo dijo el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Fue tan inusual que adoptar una posición tan dura como esta, que aparece en la BBC de Londres hoy, como noticia de arranque. La posición firme, fuerte, del presidente de México. Saludo al presidente de México por estas palabras. Que lo quiere leer o quiere verlo, busque la BBC de Londres y ponga Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, y le va a salir. Este aprovechó los huevos de Pascua, entonces. Hoy a las 11:14, hora de Alemania, estará siendo liberado ya. No, ya pasó el ya pasó. Bueno, ya son. Está liberado el expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont. Pero yo quiero detenerme en lo que está pasando en Brasil. Después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que pasó como le dijimos nosotros, ¿cómo sabíamos nosotros antes que hiciera esto? Porque en Brasil se sabe todo está antes de que se haga. El expresidente Lula da Silva, todavía le queda un recurso, pero el juez Moro, en lo que es considerado por la defensa del presidente Lula un acto de ir más allá de sus obligaciones, extralimitación de funciones, ha ordenado la detención de Lula da Silva hoy y le da plazo hasta las 5 de la tarde. Sin embargo, en el acuerdo que se llegó en enero con el Tribunal Superior, Lula da Silva tiene otro recurso que puede presentar hasta el 10 de abril, que es un recurso que se conoce en el derecho embargar lo embargable. Y ya apareció por ahí el señor Ugaz, el genio de la botella, diciendo que está preso un corrupto. Miren lo que le voy a decir, estimado televidente. Yo reto al señor Ugaz que se lea el expediente que le armaron al expresidente Lula da Silva y que encuentre allí alguna justificación real para su condena. No existe ninguna prueba contra el presidente Lula, igual que no existe ningún cargo contra la presidenta que fue derrocada, Dilma Rousseff. No existe cargo de corrupción. A Dilma Rousseff le dio un golpe de Estado y a Lula lo están inhabilitando porque hay una acción política del poder fáctico de Brasil con la intención de eliminar al Partido de los Trabajadores de lo que ya es prácticamente, si hubiese elecciones, Lula ganaría ampliamente. Es el político más popular. Yo lo que quiero decir con esto es que yo no veo, por ejemplo, al señor de la OEA preocupado por lo que pasa en Brasil y la violación de los derechos. Ojo con lo que está pasando en Brasil.
Brasil, que forma parte del BRICS, ha sido sometido a esto. Y ese gran país, que es Brasil, con una gran potencialidad, ha venido cayendo y está en medio de una crisis. ¿Dónde está Lula? Bueno, hay quienes que dicen que está escondido. Lula está con el sindicato de la metalurgia. Y yo tengo la impresión que ellos no lo van a dejar entregar. Ojo con lo que le estoy diciendo. Bien. Mientras esto está pasando en Brasil, ¿te celo? Sí, porque está con nosotros el analista internacional Orlando Goncalves desde Colombia, pues, y tiene la opinión sobre esta ruptura de relaciones entre Venezuela y Panamá. Orlando, bienvenido a Panamá y tu opinión sobre esto. Buenos días, Fernando. Como siempre, un gusto saludarte y saludar a la audiencia. Bueno, esta decisión que tomó Nicolás Maduro no es más que una nueva fanfarronería que le permite seguir evadiendo los compromisos que tiene con Panamá y con la zona libre de Colón y con la propia Copa y otras empresas. Y sencillamente es no pagar, pues es una excusa más para no pagar, tan simple como eso. Y mientras sigue aislando a Venezuela, que es parte de su estrategia. ¿Crees que solamente es algo tan sencillo como eso de no querer pagar? Y pues dos gobiernos que tuvieron muy estrechamente relacionados. No olvidemos que cuando Juan Carlos Varela entra al gobierno no había relaciones con Venezuela, él las puso nuevamente, y encima de eso ha tenido un trato, pues se puede decir que era uno de los pocos aliados que tenía Nicolás Maduro en varias de las crisis que se formaron en estos últimos 3 años. Mira, es tan simple como eso y tan simple como que no tiene plata. Y entonces agarra esto de excusa para no pagar, porque es que no tiene la plata, el país está absolutamente quebrado. Yo recuerdo en la campaña electoral que hablamos con el entonces candidato Juan Carlos Varela para hacerle ver la situación de Venezuela, y él nos decía, mire, yo soy amigo de Nicolás, hemos sido canciller los dos, pero no se preocupen, una vez que lleguemos al gobierno las cosas van a cambiar y nosotros vamos a tener nuestra posición. Y bueno, ya la vimos, o sea, como tú bien dices, fue una posición de amistad y muy amigable y muy laxo con el tema de Venezuela. Pero la realidad se ha ido imponiendo y la verdad es que Venezuela le está haciendo un daño a Panamá al no pagar los compromisos que tiene, y le está haciendo un daño a una cantidad importante de empresarios. Bueno, y eso sencillamente llegó al llegadero, pues. Entonces, tan simple como que no hay plata para pagar y esta es la excusa perfecta. Punto. No tiene más explicaciones. Esto se cree que será prorrogado 90 días, es decir, más allá de los 90 días, y sobre todo lo importante va a ser cuál va a ser la posición de estos presidentes cuando se encuentren en Lima el otro fin de semana. Bueno, de arrancada no se van a encontrar en Lima porque Nicolás Maduro es lo suficientemente cobarde para no ir a Lima, que además todo el mundo, tanto el gobierno de Perú le ha dicho reiteradamente, tanto el expresidente Kuczynski como ahora el presidente Vizcarra, le han dicho claramente, señor, no venga, no se vista porque no va para el baile, no venga. Entonces, en primer lugar, creo que no van a coincidir. Y en segundo lugar, yo veo muy difícil que esta situación pudiera arreglarse. Yo pienso que esto es una bravuconada más de Nicolás Maduro, y él perfectamente pudiera extender esto por 90 días más y 90 días más y seguir en esto, porque su objetivo es claro, es aislarse del mundo, porque su tesis es muy simple. Cuba y Corea del Norte no tienen petróleo y ahí están y han sobrevivido. Nosotros en Venezuela tenemos petróleo y droga, entonces pues podemos subsistir. Su objetivo es mantenerse en el poder a como dé lugar y a toda costa. Entonces, si prorroga o no
las medidas contra Panamá, bueno, es tan sencillo como que eso no les afecta a ellos. Lamentablemente afecta a muchos empresarios y afecta a muchas personas. Eso es grave. Pero pienso que no hay nada que hacer y pienso que el gobierno de Panamá ha actuado correctamente. Primero, con las medidas que tomó, y luego responder inmediatamente ante la agresión que hizo Nicolás Maduro contra Panamá, responder retirando al embajador y exigiendo la salida del embajador venezolano en Panamá. ¿Ves una crisis entonces que tú no le ves fin, por lo menos entre estos dos gobiernos? No es entre los dos gobiernos, Fernando. El problema es que ellos van actuando, Nicolás Maduro y compañía, esta narcotiranía va actuando en función de su objetivo y en función de las circunstancias. Entonces, no hay un panorama claro. Si tú analizas la actuación del gobierno de Panamá, bueno, tú ves claramente que fueron evolucionando, intentaron llegar a un acuerdo para que se les pagara a los empresarios y a la zona libre de Colón, siguieron avanzando, siguieron negociando, tal cual como se hace en gobiernos democráticos. Bueno, cuando ya era insostenible la situación y ya era descarado el tema del lavado de dinero que estaban haciendo Nicolás, Cilia y su familia y sus acólitos, pues el gobierno de Panamá tomó soberanamente una decisión. Entonces, tú sabes, es predecible lo que va a hacer un gobierno democrático, pero predecir lo que va a hacer una narcotiranía es muy difícil. Pero es que, y te repito, a ellos no les importa. Orlando, por ejemplo, un tuit de Diosdado Cabello ayer decía, ¿cómo yo voy a tener plata en Estados Unidos y en Panamá y en Suiza? La tiene por interpuestas personas, tan simple como eso. Él ha sido suficientemente inteligente para tejer una red de testaferros. Entonces, ¿para qué lo ponen el nombre de él? Sí, total. Bueno, porque están puestas empresas y se pone el nombre de él para cubrirse las espaldas y curarse en salud. O sea, el día de la mañana a lo mejor aparece alguna cuenta o algo relacionada con él. O a lo mejor el día de mañana, si se hace una investigación mucho más profunda por algún organismo internacional, resulta que la empresa X es socia de la empresa Y, que a su vez es socia de la empresa Z, que esa sí es de Nicolás, de Diosdado Cabello. Entonces, tienen que cubrirse las espaldas y pienso que el gobierno de Panamá actuó correctamente en ese sentido. Bueno, don Orlando González, gracias desde Colombia en esta nueva crisis entre Venezuela y Panamá. Digamos el análisis internacional de José Blandón. Termino con el análisis internacional. Dejo el tema de Panamá y Venezuela para la parte nacional por el efecto que tiene en nosotros este tema. El otro tema importante que está dando en el mundo que tenemos que prestarle atención es a la guerra comercial entre la República Popular China y Estados Unidos. Para que usted tenga una idea de dónde estamos parados. Tanto los Estados Unidos como tomó iniciativas, fueron los Estados Unidos los que tomó las primeras iniciativas para levantar los aranceles. Usted recuerda cuando ellos nos decían a nosotros que eso no lo podíamos hacer. Del desarme arancelario. Comenzaron ellos a subir los aranceles contra productos de la República Popular China. China les responde. Y el presidente de los Estados Unidos en un contraataque eleva la cantidad de productos hasta 100.000 millones de dólares en aranceles. China le responde nuevamente. ¿Dónde va a parar todo esto? Como ambos países son miembros de la Organización Mundial del Comercio, la República Popular China ya puso una consulta a la OMC, a lo que se conoce como el Departamento de Conflictos y Disputas de la OMC. Allí, tanto los Estados Unidos como China, Estados Unidos también puso otra, deberán discutir y buscar un acuerdo, mientras los aranceles no están en funcionamiento, porque eso tiene un proceso. Si a ellos no se pusieran de acuerdo, pasarían a la segunda fase, que es la fase de un panel de expertos. Ese panel de expertos tendrá que pronunciarse a favor o en contra de uno de los dos. Usted recuerda que en el caso de Colombia se pronunciaron a favor de Panamá y Colombia se pasó el acuerdo por donde pudo. Por sus santas partes. Si eso no ocurre, entonces habrá un litigio. Lo cierto es que hay una guerra comercial. Una parte de los Estados Unidos le echa la culpa del déficit de ellos. China le dice a los Estados Unidos, el déficit de ustedes se debe a que este es un país que se ha pasado gastando y no ahorra.
Y los Estados Unidos tienen la intención de que la República Popular China no se haga de la tecnología de las industrias, particularmente robóticas y aeronáuticas, para impedir que China entre a un mayor desarrollo tecnológico. Entonces, lo que estamos viendo es que los Estados Unidos ven en China su enemigo comercial fundamental. De seguir las cosas como van, China se convertiría en el país más desarrollado del mundo, China popular. Entonces, hay una parte de la intención de frenar esto, pero choca ahora con las realidades que tienen los Estados Unidos. ¿Quién gana y quién pierde? El primero que va a perder de aplicarse esto es el consumidor norteamericano. Y China también va a perder porque gran parte del desarrollo de China se debe al nivel de comercio que tiene con los Estados Unidos. China es el segundo socio comercial de los Estados Unidos y los Estados Unidos el primer socio comercial de China. De manera que esa guerra está en desarrollo. Pero paralelo a esa guerra, hay una guerra diplomática. Y se la digo porque voy a introducir esto para traer el tema de Panamá. Desde la Segunda Guerra Mundial no se veía una crisis diplomática como la que estamos viviendo. Usted mire nada más el conflicto entre Inglaterra y Rusia. Un conflicto que nació por el envenenamiento de un espía doble. Y usted se haga la racionalidad. ¿Qué le interesaba a China, a Rusia, matar a un espía que ya tenía poca utilidad en medio de un proceso electoral? ¿Qué razón tenía? Si usted tiene una respuesta a esa pregunta, ya sabe por dónde iría su análisis. Yo no la tengo. Pero producto de ese hecho, se levanta toda una campaña y se produce una de las acciones diplomáticas más gigantescas de la historia posbélica. Se dan expulsiones en cantidades industriales de diplomáticos de Inglaterra, de Rusia en Inglaterra, Estados Unidos, más de 23 países. Lo propio hace Rusia. La diplomacia es el arte de resolver las controversias entre los estados. Cuando ella falla, estamos al borde de una guerra. Y esto termina con una advertencia que hace Rusia a Inglaterra. Inglaterra está jugando con fuego. Y ya usted ve cómo se va elevando el nivel del lenguaje. Y en la sesión de ayer en Naciones Unidas, el embajador ruso le dice al embajador de Inglaterra que debió utilizar un fake news más creíble que este. O sea, la situación diplomática global, la guerra comercial, el uso de la justicia como instrumento de persecución política y la desesperación de los que menos tienen y el crecimiento del populismo, el crecimiento del nacionalismo y la existencia en los Estados Unidos de una dirección política inestable crea una condición grave. Entonces nosotros tenemos que meditar un poco. Nosotros los países chicos vivimos de la diplomacia, no vivimos de la confrontación. Porque la confrontación a nosotros no nos produce absolutamente nada. Nosotros pudimos sacar a los Estados Unidos aquí por el arte de la diplomacia. Porque pudimos a través del mundo poner nuestros mensajes y conseguir la solidaridad internacional para enfrentarnos a alguien que era nuestro aliado estratégico, pero la suerte era el controlador del colonialismo que impedía el desarrollo nacional. Entonces, le dejo con este tema. Vale. La democracia, el mundial, está en medio de una gran controversia y quiebre del proceso diplomático y en medio de una guerra comercial que es el impulso básico para las guerras. Entonces, a la vuelta le hablo un poco sobre el panorama nacional y algunas recomendaciones que me gustaría darle un poco con mi experiencia al gobierno, cómo se manejan las crisis diplomáticas. Así es. Bueno, comentarios nacionales del ingeniero Blandón, donde sin lugar a dudas el tema Venezuela, el tema del día. Sí, pero antes de ir a Venezuela, quiero hacerles dos recomendaciones. En el periódico El Panamérica de hoy aparece un artículo, en la página 11, que se llama Imprescriptibilidad, Derecho Penal del Enemigo, del doctor Silvio Guerra Morales. Y le voy a leer un pedacito nada más para que usted, le recomiendo que se lo lea. Al final Silvio dice, el argumento de la imprescriptibilidad terminará asfixiando y estrangulando al propio Estado
a los gobiernos, a toda la administración pública, pues considero, dice Silvio, que al final de cuentas, no por tentar una persona a cometer un delito contra el Estado, sino por no verse inmerso en una falsa denuncia o temeraria acusación infinita e interminable, cuidado que ya nadie querrá en el futuro político inmediato ser funcionario de este país. La imprescriptibilidad de tales delitos es inconstitucional, violenta y pisotea la seguridad y certeza del derecho, ignora, entre otras tantas cosas, los postulados del Estado dentro de una justicia penal pronta y en tiempo razonable. Me gusta el título, ¿no? La imprescriptibilidad, derecho penal del enemigo. Y también le recomiendo que se lean el editorial del periódico La Estrella de Panamá, autoría del periodista Gerardo Berroa, sobre la propuesta de modernización de la plataforma de servicios de Panamá. La noticia más importante que nos va a afectar es esto que discutimos, que Guadalupe le hizo la entrevista a Saúl Méndez. Creo que Saúl fue muy categórico. De acuerdo a los parámetros legales, ellos tenían que hacer el llamamiento a la huelga, pero la huelga no es el objetivo de Suntrac, ha dicho Saúl Méndez. El objetivo de Suntrac es un acuerdo con la CAPAC. Yo no tengo la menor duda que la CAPAC, una organización empresarial con alta experiencia, y Suntrac, con lo que ha dicho aquí Saúl, nosotros damos 17% por año, sabemos que tenemos que bajar, sabemos que ellos tienen que subir y tenemos que llegar a un punto de entendimiento. Yo no tengo la menor, y apuesto a ese entendimiento. Y creo que debe ser el entendimiento en función de lo que dijo Saúl. La salud del sector construcción. A los trabajadores les conviene la salud de la construcción. ¿Para qué? Para que siga empleando más gente y mantenga ese ejército de trabajadores que crea toda esta belleza que usted ve. Toda la negociación empieza con uno poniendo lo máximo y el otro ofreciendo lo mínimo. Y faltando apenas 13 cláusulas, yo tengo la menor duda que pasarán horas y el Ministerio de Trabajo, con su experiencia, el ministro Carles, pongan todo su empeño para que el martes nosotros tengamos este negocio. Esto lo hemos visto muchos años. Creo en la capacidad negociadora de Suntrac y de CAPAC. Creo en su capacidad de entender lo que está ocurriendo y en la voluntad negociadora del ministro Carles. De manera que espero que nosotros, martes en la madrugada, amanezcamos aquí como tarde con el problema resuelto. También este decreto 514, que a todo el mundo lo está cuestionando, yo espero que se tomen las decisiones correctas. Ahí hay que hacerle correcciones. Eso no puede pasar así como está. Sería un daño increíble al sistema nacional. Y no veo tampoco a la Asamblea en una posición intransigente para verificar esto. Creo que tenemos que, cuando uno se equivoca, lo único que tiene que hacer, sacar la pata. No hay ninguna ley que le diga que cuando usted mete la pata la tiene que mantener adentro. No hay ninguna ley en el mundo. Bien, hablamos sobre el tema central, que lo vamos desarrollando desde ayer. En primer lugar, debemos entender que la diplomacia es el arte de la solución de los problemas entre las naciones en forma civilizada. Cuando la diplomacia se rompe, estamos en problemas. Y es casi evidente que el sistema no está funcionando. Esa es la primera cosa que debemos saber. Por eso le hablé de la diplomacia global. Fíjese por dónde va esta confrontación entre Rusia e Inglaterra y hasta dónde nos puede conducir en el marco de la confrontación comercial entre la República Popular China y los Estados Unidos. Nosotros, como Panamá, como país, como Panamá, no podemos estar tomando posiciones a favor o en contra de alguien en forma antojadiza. Debemos tener claro qué es lo que le hace bien al país y qué es lo que no le hace bien al país. Es el interés nacional el que determina la política exterior. Esa es la primera cosa que debemos entender. Segundo, jamás me encontrarán a mí en una posición en que el gobierno y la República de Panamá sea cuestionada por otro Estado en contra del Estado panameño. No creo que nuestra posición ahora es porque le pegaron al presidente Varela, nosotros vamos a estar en contra, a favor de quien le pegó. No. Tenemos que ser objetivos. Hay una situación real entre las relaciones entre Panamá y Venezuela por la situación que ellos viven. Esa situación se ha venido deteriorando y se hizo más evidente cuando Panamá tomó medidas de retorsión contra Venezuela. Y vino la reacción de Venezuela. Es la primera cosa que debemos entender. Yo imagino que el gobierno hizo sus cálculos
de que esto iba a venir. Le quiero recomendar al presidente de la República que no esté tuiteando contra funcionarios de Venezuela que están acostumbrados al acoso político por el Twitter y por la comunicación. Sí, esos son unos irresponsables peor que los de aquí. Nosotros no podemos caer en eso. Si nosotros queremos hacer una respuesta, usemos la vía diplomática, porque no está cerrada la vía diplomática, está en crisis la vía diplomática. Que se han llamado a los embajadores a sus respectivas. El hecho que Venezuela haya puesto un plazo de 90 días me hace pensar a mí, ¿no? Que ellos están jugando al pulso con nosotros. Y alguien le ha tenido que suministrar información a Venezuela acerca de a quién targetear, cuál es el objetivo que está. Esa lista, si usted la mira bien, tiene un objetivo político. Y en toda guerra siempre muere gente. No, aquí hay un dicho que dice que el que en guerra avisado no muere soldado. Yo no conozco ninguna guerra donde no haya muerto. Donde no haya muertos. Bien que sea guerra política, guerra social, guerra con armas, siempre muere y cae gente. Por eso es que la guerra hay que evitarla. Y el único instrumento que tienen los pueblos para resolver sus contradicciones en sus diferentes regímenes, con diferentes tipos de regímenes, es la negociación. China, y estoy seguro que el señor Trump no quiere una confrontación. Ellos están buscando mecanismos para ver cómo logran sentarse a la mesa. Tome el caso Suntrax Capac. ¿Por qué la legislación obrera le permite a los trabajadores utilizar el mecanismo de huelga como presión? Porque si no los empresarios no cederían. Simple. ¿Por qué los países toman estas medidas? Bueno, Trump, no tengo la menor duda, como empresario, que él sabe que a él no le conviene una guerra. La guerra le conviene a los locos, pero los empresarios, al país, al mundo, no le conviene la guerra. Entonces, primero debemos entender eso. Y no debe el gobierno estar engendrándose y estar respondiendo tweet por tweet. Porque los tweets, Trump lo ha demostrado, son la forma de inestabilizar las relaciones entre los países. Nombren un emisario para que maneje la controversia y resolvámoslas en el menor tiempo posible. Venezuela tiene sus objetivos políticos económicos. Yo, en lo personal, creo que la República de Panamá debe escoger, decidir su política exterior en función de los intereses nacionales. Porque esto que estamos viendo, esta crisis entre Panamá y Venezuela ya está en el mundo. Pero únale ahora la controversia que hay con nosotros y el canal. Por querer cambiar 2 miembros de la Junta Directiva, pueden ellos, en Venezuela, utilizar cosas contra nosotros y entrar en una discusión improcedente. Creo que, por ejemplo, a Copa, a las empresas panameñas, no les conviene una confrontación con Venezuela. Hay gente en el mundo internacional que nos obligan a tomar decisiones políticas internacionales, pero que uno puede muy bien jugar con las cosas que están ocurriendo. Yo estoy en contra de las confrontaciones entre países hermanos, independientemente de la calidad. Si Venezuela tiene un problema, y yo creo que Venezuela necesita democratizarse, creo eso firmemente, creo que el régimen de Maduro constituye un problema serio para el desarrollo de Venezuela, pero la oposición venezolana no ha tenido la capacidad de orquestar una propuesta. Y ha estado cerca de eso, pero los intereses individuales de la oposición le impiden tener una cohesión. Yo creo que la crisis de Venezuela la tienen que resolver los venezolanos. Con la solidaridad de todos nosotros, sí, pero ellos son los que lo tienen que resolver. Hay otros gentes tratando de presentar elementos más caóticos que de los costumbres. Creo que Venezuela está en una crisis. No hay que ser muy sabio para saberlo. Pero la crisis no se puede resolver si no hay voluntad de allá. No se va a resolver desde afuera. Nosotros tenemos una infraestructura económica, que es el Canal de Panamá, que está basado en la neutralidad activa. Es decir, no buscando enemigos innecesariamente. Aunque las potencias grandes quieran tener, ellos pueden darse el lujo de tener enemigos. Nosotros no. Nosotros no tenemos un esquema de defensa nacional frente a la irritación de otros países que por muy chiquitos nos pueden hacer daño. Sí. Entonces, le reitero, yo respaldo la posición de mi país. Creo que todos los panameños, incluyendo el presidente de la República, puede tener su posición con respecto a la necesidad de democratizar a Venezuela. Yo creo que Venezuela debe ser democrática.
Creo que ya el chavismo llegó a su máximo nivel de desarrollo y de ahí para adelante todo lo que hace para Venezuela es sufrimiento. Pero yo lo puedo decir porque yo no soy funcionario público. Pero los funcionarios públicos panameños tienen que ser más consecuentes que los señores que están allá en un país donde no le importa la opinión pública. No existe. Entonces, no dejemos de tuitear. Y creo que el presidente debiera nombrar un equipo de crisis para manejar esta situación. Porque viene la elección en Colombia y va a venir un problema en Colombia. Viene la elección en México. Viene una crisis institucional en Brasil. Y no podemos estar dando opiniones sobre todas las crisis que pasan en el mundo. Primero porque nosotros no somos una potencia. O sea, la primera cosa que uno siempre debe reconocer el entorno de dónde estoy parado y quién soy yo. Panamá es importante geopolíticamente. Es más, le he dicho 1000 veces, nuestra importancia geopolítica es mayor que nuestra capacidad territorial y poblacional. Pero eso no nos da a nosotros, que nosotros somos miembros de ningún país, nosotros no somos ninguna potencia. Y nuestra habilidad depende de la capacidad de nuestro proceso de negociación, de nuestra diplomacia. Entonces no podemos estar como chiquillos gritando frente a cualquier insulto. No, tranquilo. La primera cosa que hay que observar siempre cuando hay tiroteos, terremotos, es la calma. Porque la calma es la que te produce la sensatez. Entonces, creo que ese tuit del presidente, cayendo en ese nivel de discusión, mire, señor presidente, los tiranos necesitan permanentemente tener enemigos y confrontación. Le encanta. ¿No? Le encanta tener enemigos, pero los demócratas, ¿no? Fíjense que los presidentes, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha enredado a los Estados Unidos? El tuit del presidente Trump. Pero los Estados Unidos como organización, cada cual sabe lo que tiene que hacer. Y los Estados Unidos han evitado que las guerras lleguen a su territorio. Llegó el terrorismo. Y eso lo tenemos que combatir entre todos. Al final, nosotros, señor presidente, en Panamá, tenemos más que perder que Venezuela, que ya lo perdió todo. Eso es la primera cosa que debemos entender. Y cuando sepamos eso, ¿para qué poner en riesgo lo que yo tengo? Si yo lo que tengo que tener una política exterior para ayudar a que las fuerzas internas en Venezuela resuelvan su crisis, yo no la voy a resolver. Es la primera cosa que yo debo entender. Perfecto. Y segundo, la política exterior es una función directa del interés nacional. De manera que elevemos el nivel de acción y no dejemos que las iras personales. Presidente, léase lo que dijo el presidente de México. Le recomienda al presidente de Trump que busque la fuente de su enojo en otro lugar, no en el pueblo de México. ¿No? Le dejo con el pensamiento del presidente que me llenó de entusiasmo ver a Peña Nieto. A Peña Nieto hablar así. Al fin creo que es presidente de algo. Ahora sí, verdad que le puedo decir, el emperador, mierda. Peña Nieto.